poco fructífero. Bueno, en eso tiene usted toda la razón, Totalmente. señor Este señor Casanova, a quien yo no conozco, ¿usted cree que tenía solo un AR-15 ese señor? No me diga que claro, le devolvieron el arma, ya estoy siendo un poquito sarcástico. Ese señor probablemente tenga acceso a muchas armas más de ese mismo calibre. Entonces, está dando insumos que demuestran que la fuerza pública está haciendo lo correcto. Gracias, policías de Costa Rica. Sí, pero eso no tiene impacto sobre la criminalidad, porque la amenaza de este tipo volvió a la calle. ¿Y este señor era hondureño o era costarricense? Señor, es de la banda de los hondureños, pero es de origen costarricense. Pero es costarricense, ok. Sí, señor. Muchas gracias, señor ministro. A la orden. ¿Cómo le va, don Gerald? Bienvenido, ministro de Justicia. Gracias, señor presidente. Con el lema de cero tolerancia a la corrupción, el día de ayer procedimos con un trabajo operativo. Revisamos un vehículo del CNP que nos lleva la alimentación a los privados de libertad y logramos encontrar en él marihuana. De forma inmediata detuvimos al funcionario que conducía este vehículo, le informamos al ministro del área y lo pusimos a la orden de la autoridad. Pero no solo eso, señor presidente, es que en esta semana también logramos encontrar a varios funcionarios corruptos. Tuvimos a un policía de apellido Guzmán que intentó ingresar al Centro de Atención Institucional Terrazas un teléfono celular que llevaba escondido en sus partes íntimas en la parte de atrás. Se puso a la orden de las autoridades judiciales, pero en esta misma semana dos más. En la cárcel de Pocosí, un policía penitenciario de apellido Agüero sale a almorzar y cuando regresa trae escondidos dos celulares. Es increíble. Y otro más en esa misma cárcel trae escondido un celular en sus zapatos. Señor presidente, esto no lo estamos permitiendo y lo más importante que sepan los costarricenses es que la semana pasada ya presentamos en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que este tipo de hechos sea delito y sea condenado como delito. No vamos a permitir, ya hay gente que está expresando su malestar, hay amenazas a compañeros de la policía penitenciaria, pero no estamos aflojando y prueba de eso es la cantidad de operativos que estamos desarrollando, como el que hicimos recientemente en San Carlos, en la cárcel de San Carlos, llevamos personal desde San José, ingresamos antes de las 6 de la mañana, hicimos una revisión absoluta, encontramos celulares, chips y el mensaje directo es, tenemos el control de las cárceles, no vamos a permitir la corrupción y no vamos a permitir que hayan objetos que se presten para la comisión de delitos. Este es el informe de esta semana, señor presidente. Yo quisiera llamar, no estaba planeado, no lo teníamos, pero yo voy porque hay gente que se está queriendo llevar el crédito gratuitamente, que le encanta saludar con sombrero ajeno, de manera descarada. Entonces, señor ministro de Hacienda, usted está ahí, venga, un momentito. Vean, compatriotas, y los señores y colegas, señoras y colegas del Ministerio de Seguridad Pública y de todos los ministerios, nosotros acordamos ya en Consejo de Gobierno desde la semana pasada, ya omitió la directriz, ¿no? Que yo le había pedido. Ya está todo listo, señor presidente. Ok, vamos a pagarles, anuncie usted, a todos los funcionarios públicos. Fue una decisión del Consejo de Gobierno de hace una semana, que ayer o hoy, Eric Lacayo lo contó hoy, ¿verdad? Que el viceministro le contó a unos sindicatos que esa había sido la decisión del gobierno, el viceministro de Seguridad, de pagar el aumento de costo de vida, y ahí andan dándose, tratando de tomar crédito como que ellos hubieran tomado la decisión de esos sindicatos. Pero explique usted qué va a pasar con el aumento de sueldo para los policías y para todos los empleados del sector público, don Nogui. Gracias, señor presidente. Tenemos que aclarar, primero que nada, que desde el año anterior, cuando se formuló el presupuesto que rige para el 2024, ya estaban incorporados los recursos para pagar el retroactivo.
Y eso es un tema importante porque el gobierno tomó la decisión desde ese momento. Y desde el mes de enero estamos trabajando para definir cuál es el procedimiento para poder otorgarle este pago retroactivo a todos los funcionarios públicos. No es una decisión antojadiza o momentánea o por presión. El gobierno lo venía haciendo y tiene que hacerlo de una manera ordenada porque tenemos ministerios pequeños que pueden hacer el proceso más fácil y tenemos ministerios tan grandes como el de educación pública que requieren un trabajo adicional. Nosotros esperaríamos que si no es en este mes, sea en marzo que tengamos pagados a todos los funcionarios públicos el retroactivo que les corresponde por el aumento salarial que no se hizo en el 2020 y que este gobierno se comprometió a pagar. Entonces, ¿empiezan cuándo los pagos? Ya tenemos información de los ministerios, particularmente de aquellos más pequeños, y esperaríamos estarlos integrando el primer grupo en la segunda quincena de febrero. ¿Y esto es retroactivo? ¿Cuánto para atrás? Este es un decreto que se formuló en el 2019, es muy complejo, tal ¿no? vez, sí, tal vez ¿Cuándo para atrás? ¿De cuándo para atrás se va a pagar? desde el 2020 hasta el 2023. Exacto, entonces se les va a pagar 3 años de costo de vida retroactivo, empezando en la segunda semana de febrero, y a más tardar, no se preocupen, porque al final les va a llegar el mismo monto, Sí, señor. porque empieza en la misma fecha y termina en la misma fecha. Por procedimiento se empieza a pagar en la segunda semana, quincena de febrero, a los ministerios chiquitos, y a más tardar, al 15 de abril, se le va a haber pagado a todo el mundo. A todo el mundo, sí, señor. Eso es. Sí, señor. Así, en platica blanca, pues usted se pone a hablar de que hubo un decreto y que después lo derogaron y que después... No, vamos directo. Empecemos, a mí me gustaría que a los policías se les pague lo antes posible, pero el Ministerio de Seguridad Pública es el que tiene que darle a usted la planilla para que usted la suba. Sí, señor, es que precisamente como tienen tantos funcionarios, hay que buscar un mecanismo de cargarlo todo en un solo grupo, porque si lo ponen a hacer uno por uno, No van a terminan. durar- no terminan nunca y no le ¿Cuándo podríamos pagar. piensa don Mario que puede darle a Hacienda esa planilla? ¿Cuándo? ¿El Ministerio de Seguridad Pública ya lo tiene? Precisamente el día de hoy nos mandaron la información. Entonces a ellos se les puede pagar la segunda quincena de febrero. No porque el tema del subirlos al sistema, hay que subir una sola planilla. Ellos estarían a más tardar la primera quincena de marzo. Muy bien, colegas de la Fuerza Azul y de todos el sector público, la palabra empeñada, la palabra cumplida, aquí vamos, esto se viene trabajando, como dijo el ministro de Hacienda, desde hace tiempo, lleva tiempo con los sistemas de Hacienda actuales, por eso estamos cambiándolo, pero cuenten que esos 3 años retroactivos les llegan en los próximos días, que Dios los bendiga. Muchas gracias, ministros. Continuamos esta conferencia refiriéndonos a la campaña informativa que busca educar a la población para evitar caer en estafas en trámites para ser beneficiario del bono de vivienda. La señora Ángela Mata, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, la señora Yorleni León, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, y el presidente nos explican. ¿Cómo está? Vean, Antes, compatriotas. presidente, tenemos un video Sí, para observar. por favor, don Arnold, perdón que me haya adelantado. El sector vivienda hace un llamado a las personas que desean obtener un bono familiar de vivienda a que se informen adecuadamente. A las personas que desean obtener un bono familiar de vivienda a que se informen adecuadamente para evitar ser engañados por personas inescrupulosas que cobran dineros por trámites que no hacen, por servicios que no existen y hasta ofrecen viviendas en proyectos de vivienda inexistentes. El bono familiar de vivienda únicamente se tramita en las entidades autorizadas por el BAMBI, que son mutuales, cooperativas, bancos, el INBU y la Fundación Costa Rica-Canadá. El trámite del bono tiene costos que deben de ser cancelados por las familias, como avalúos, gastos legales y administrativos. Sin embargo, las personas deben de abrir una cuenta de ahorro a su nombre en la entidad autorizada donde tiene su trámite. No debe darle dinero a ningún particular.
Si usted tiene dudas porque le ofrecen el trámite y le cobran por eso, debe de consultar en las fuentes oficiales del Banco Hipotecario de la Vivienda y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. A mí me da más grande cuando gente inescrupulosa estafan a los más necesitados de nuestra sociedad, gente que tiene las condiciones de pobreza para ser beneficiario de un bono de vivienda o de otras ayudas sociales, y que venga alguien y les robe por estafa, aunque sea un centavo, es inaceptable y está ocurriendo. Entonces, doña Ángela Mata, ministra de Vivienda, nos va a contar. Adelante, por favor, doña Ángela. Y Gracias. doña Yorleni León la acompaña, la presidenta ejecutiva del IMAS y ministra en el Consejo de Gobierno. Adelante. Gracias, señor presidente. A raíz de una serie de denuncias que hemos recibido y cada día se incrementan las mismas, pues decidimos en conjunto con el IMAS, por parte del sector vivienda, generar una campaña que se llama Evite engaños en la búsqueda del bono de vivienda. Y básicamente es una campaña que está enfocada en indicarle a nuestros ciudadanos cuáles son las vías, cuáles son las rutas correctas para tener acceso al bono. Tenemos a este punto grupos importantes que están organizados, que sí están trabajando en conjunto para acercarse a las familias y guiarlos, pero tenemos también muchísima gente en la calle que está siendo víctima de engaño, y precisamente a ellos es a los que queremos decirle: acuda a las fuentes oficiales. Tenemos entidades autorizadas en el sistema financiero para la vivienda, que son los que les van a ayudar y los que van a marcarles la hoja de ruta. Básicamente también decirle a la gente, si usted siente que está siendo engañado o si usted no tiene claridad en el proceso, vaya, acuda a las autoridades, ponga la denuncia en el organismo de investigación judicial, porque cada vez son más familias las que se están viendo perjudicadas. Muy bien, decían los, doña Yurani, ¿tiene algo que añadir o está bien? No hace falta, no la veo muy entusiasmada. Presidente, si tuviéramos a la señora de Purral aquí, probablemente ella le diría qué colerón. ¿Qué ¿verdad? colerón? Qué colerón, porque todos los días decenas de personas en este país están siendo estafadas por personas inescrupulosas que se aprovechan de las necesidades justamente de las personas más necesitadas. Así es que estamos encantados, estamos sumamente identificados en el IMAS y en el sector social en general de formar parte de esta campaña que vamos a sostener a lo largo del año en diferentes etapas. Queremos decirles a las personas que han sido estafadas y que hoy, o otras que no han sido estafadas, pero que podrían eventualmente serlo, decirles que no están solas. Desde el gobierno de la República vamos a acompañarles, vamos a irles guiando poco a poco en cada uno de esos pasos que tiene que dar para poder obtener un bono de la vivienda de manera segura, de manera transparente. Así es que, por favor, sigan las redes sociales, tanto del MIBAT como del BAMBI, del IMAS, para que puedan entonces ir conociendo esos pasos que se deben de dar. En guerra avisada no muere soldado, en campaña avisada, persona pobre no estafada. Así es que pónganse vivos, a ustedes, a todos nos cuesta ganarnos la plata, pero a ustedes todavía más. Los beneficiarios de ese programa social son, por definición, gente de recursos muy limitados. Entonces, en guerra avisada no muere soldado, no hay persona estafada porque ya les avisamos, quiera Dios. Gracias, señores. A continuación hablaremos sobre las cifras del cierre fiscal 2023. El señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y el presidente nos amplían sobre estos importantes resultados. Bienvenido, Nogui. No hay video, ¿verdad? No, señor. Vean, ¿se acuerdan cuando en Costa Rica se hablaba de huecos fiscales, abismos, reducciones en la calificación de la deuda, el tipo de cambio disparándose hacia 1000, toda la incertidumbre que provocaba inflación alta, depreciación acelerada, falta de crecimiento, un montón de cosas? Bueno,
La salud fiscal de un país es como la salud del corazón. Si está bien, no siente nada, no piensa mucho al respecto. Pero en el momento en que se daña, le aseguro que empiezan los problemas. Si no, pregúntenle a los argentinos que tienen inflaciones. Ayer estaba oyendo al señor presidente Milei celebrando que la inflación cayó al 25 mensual. Oigan eso, 25 mensual. Y dice, y si Dios nos ayuda el mes entrante, tal vez la bajamos al 20. ¿Mensual? Sí, mensual. Sí, señor. ¿Verdad? Ok. Es así. Cuando funciona el corazón, ni nos acordamos. Cuando hay debilidades en las signos vitales de la economía, en lo fiscal, en lo cambiario, en las balanzas de pagos, en productividad, crecimiento, ahí es donde empieza el paciente a sufrir. Y aquí viene don Nogui a decir con números que la economía costarricense goza de excelente salud, de una manera que yo no dejo de sorprenderme y darle gracias a Dios de lo rápido que llegamos de una situación tan terrible que había a una situación que hoy podemos sentirnos mucho más seguros. Adelante, don Nogui. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí hay que señalar, primero que nada, el esfuerzo de país. Ha sido un trabajo mancomunado de todo el gobierno, en donde los resultados lo que reflejan es un uso eficiente de los recursos, pero sobre todo un compromiso con la estabilidad económica. Lo acaba de decir muy bien el presidente. La razón por la que Argentina hoy está en una situación es por tener un gasto público desbocado. Y nosotros hemos logrado contener esto. Este segundo año de gobierno 2023 logramos un superávit primario de 1.6. 2 años seguidos, desde hace 13 años no se tienen 2 años seguidos de superávit primario. Y esto, como bien lo ha dicho el presidente, significa abonarle a la deuda. ¿Y cómo se refleja eso? De una relación deuda-PIB del 67% en el 2021, en este momento cerramos 2023 en 61.1. ¿Y eso qué significa? Menos presión de gasto, más espacio para poder hacer inversión pública, más espacio para poder acometer gasto social. Ahora que se acostumbran a decir que no estamos cumpliendo con el gasto social, queremos decirles que estamos creando espacio. Espacio significa una deuda más barata, menos deuda. Y yo creo que ahí es donde estamos sentando las bases de un mejor país. Uno cuando ve la reacción de las calificadoras internacionales se sorprende. Se sorprende de que en el 2023 nos bajaron 2 escalones las calificadoras, y Fitch y Standard & Poor's, y Moody's, que es bien conservadora, nos bajó 1 escalón. Pero ¿cómo se refleja eso en la realidad del país? Se refleja en confianza que tiene que ver con la forma en la cual asumimos un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y lo cumplimos. Ese compromiso incorporaba la aprobación de nuevos impuestos. Bueno, no aprobamos nuevos impuestos. Asumimos la responsabilidad de cumplir con un acuerdo sin nuevos impuestos, sin nuevos ingresos. Y como ustedes pueden ver, cumplimos todas Don las... Nogui, perdón que yo sea tan necio. El gobierno anterior se había comprometido a subir los impuestos dentro del programa del Fondo Monetario. Usted lo que está diciendo es que no. Lo que hicimos nosotros fue cumplir con los objetivos de pagar la deuda, generar superávits, sin pedir más impuestos y sin ejecutar los impuestos que el gobierno anterior se había comprometido llevar a la Asamblea. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Sin hacer uso de la tarjeta, logramos pagar. Y esto no solamente tiene que ver con la responsabilidad del gobierno para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que tiene un impacto importante, y es la credibilidad que como país tenemos. Cuando asumimos el gobierno, en mayo del 2022, el ENVI, que es una medida en donde dice qué tanto riesgo tiene una inversión en el país, estaba en el mundo en 402 y terminó en diciembre del 2023 en 319.
mejoró el mundo en 83 puntos base. Latinoamérica estaba en 458 y terminó en 366 en ese mismo periodo, 92. Pero Costa Rica empezó en 412 y a diciembre del 2023 el ENVI es 235. 177 puntos base. ¿Pero qué significa esto? Porque puede resultar un número. Significa que nuestros bancos están mejor calificados, que nuestra aseguradora está mejor calificada, que nuestra empresa de electricidad está mejor calificada y las empresas locales también. Porque una economía saludable, una economía boyante, refleja empresas que tienen esa misma condición. Y lo que usted está diciendo, Nogui, solo para entender yo que estas cosas no se están... O sea, al mundo le bajaron las tasas de interés en 0.83% en promedio. América Latina en 0.92% en promedio. Y viene nuestra dorada Costa Rica, le saca 2 veces y pico grandes a el mundo y le saca casi que el doble, casi que el doble a toda América Latina en reducción del costo financiero con respecto a el precio de la deuda americana. Efectivamente. Gracias que me explicó, pero eso es un batazo, porque es sacarle el doble, mucho más del doble al mundo y el doble a América Latina. Sí. Y esto tiene otra connotación, don Rodrigo, y es que estos inversionistas que ven con buenos ojos el país están previendo una mejora. Tal vez decirle a los costarricenses que uno de los objetivos que tenemos es tener, digamos, ser una deuda apetecible, una deuda útil, tener grado de inversión para los efectos de los inversionistas. Ese es nuestro objetivo hoy. ¿Y qué significa esto para efectos del país? Una reducción de la tasa de interés de la deuda de Costa Rica. En enero del 2023, la tasa de interés que estaba pagando el gobierno por un título a 5 años plazo era del 9.84. A diciembre del 2023, un año después, lo hemos bajado en 336 puntos base. Un título de Hacienda hoy se transa a 5 años plazo a 6.48. Y esto tiene muchísima trascendencia porque ese espacio, esa diferencia, la podemos utilizar para invertirla. Este efecto lo vamos a ver el otro año y esperamos que el presupuesto del 2025 responda a una demanda de la sociedad de mayor inversión pública. Pero no solamente lo hemos hecho en términos de colones, sino que también lo hemos hecho en términos de dólares. De enero del 2023 pasamos de 7.13% en un título a 10 años en dólares a 6.31%. Y esto tiene un efecto adicional y es que se reduce el costo para todos, para el gobierno, pero también los inversionistas encuentran más recursos y más baratos. Y eso es importante para los efectos del país. Eso mejora no solamente las condiciones para nosotros, sino que también lo hace para los demás participantes del mercado. Yo creo que Costa Rica sigue por el camino que nos hemos trazado. Recuerdo que en mayo del 2023 planteamos la ruta de Hacienda en Acción, la posibilidad de tener una estrategia, porque mucha gente dijo que no teníamos una estrategia. Bueno, si no tenemos una estrategia, haber llegado a estos resultados no era dable. Hemos hecho bien nuestro trabajo y creemos que después de que terminemos este gobierno, vamos a crear un mejor país y más oportunidades para las futuras generaciones. Yo voy a terminar esta parte, don Nogui, haciendo una reflexión. Imagínense ustedes una familia en que el papá o la mamá, quien sea la cabeza, hipoteque, se endeude, se muere y le dice, ahora sí, tienen que pagar ustedes. Esa es una estafa intergeneracional, donde una generación estafa a la que viene gastando muchísimo más de lo que podían gastar y financiando ese gasto con deuda. Jóvenes de Costa Rica, las acciones que estamos tomando
contrario al gusto de algunos que dicen hay que gastar más en esto, lo otro, etcétera, es para corregir la estafa que le hicieron los gobiernos en los últimos 40 años, tal vez excepción el de don Abel Pacheco, donde se endeudaron para vivir más allá de las capacidades financieras del gobierno, de las pensiones odiosas, del gasto sin mesura, para que ustedes jóvenes a través de la vida suya tuvieran que pagar vía más impuestos, vía inflación o vía menos calidad de servicios públicos. Este esfuerzo que estamos haciendo nosotros es para dejarles, deshipotecarles el futuro a ustedes. Sería fácil políticamente empezar a gastar, soltar las riendas y decir de ahí que lo paguen las generaciones que hoy tienen 5 años, 10 años. No es justo. No vamos a hacer eso y más bien estamos sacrificándonos para que ustedes jóvenes puedan vivir en un país mejor y sin tener que pagar esas deudas irresponsables que por 40 años se acumularon, excepción el gobierno de don Abel Pacheco de la Espriele, a quien yo en ese sentido le doy todo mi respeto y agradecimiento. Gracias, Sí, don señor. Nogui. Finalizamos ahora refiriéndonos a las acciones del Ministerio de Salud contra el dengue. La señora Mari Munive, vicepresidenta de la República y también ministra de Salud, y el presidente nos explican. Antes, vamos a observar el siguiente ¿Cómo le video. va? Fácil. 25 funcionarios del programa de control de vectores se distribuirán en 2 equipos, uno para la zona de San José y otro para La Juela, con un horario ampliado de trabajo, esto como parte de una agresiva intervención para cortar la transmisión del dengue en el país. El Ministerio de Salud implementa una nueva estrategia que implica además la participación activa de la población. Los funcionarios trabajarán junto a un adulto de cada hogar para inspeccionar y controlar los criaderos de mosquitos, proporcionando instrucciones sobre cómo mantener las viviendas libres de estos criaderos. Luego, se realizará la fumigación de las viviendas y sus alrededores como medida adicional. Adicionalmente, se trabajará en estrecha colaboración con líderes comunitarios para organizar a la comunidad en la vigilancia y control de los sitios comunes, como escuelas, parques, iglesias, calles y aceras, entre otros. El Ministerio de Salud les recuerda a la población que sus acciones son de gran impacto para que esta estrategia sea exitosa. Vencer el dengue es un trabajo de todos. Pueblo de Costa Rica, no se preocupe por el dengue, ocúpese activamente más bien por él. Vamos con lo bueno. El año pasado no falleció ni una sola persona por dengue, por enfermedad producida por este mosquito. Y en lo que llevamos del año tampoco ha fallecido ninguna. Cosa muy diferente a lo que ha pasado en el resto de la región. Pero sí que hemos tenido, desafortunadamente, muchos casos de esta enfermedad. Y hay 3 factores principales que hacen que tengamos esta cantidad de casos. Primero, hay 4 serotipos circulando. Nuevamente hay un atraso en la época lluviosa del 2023 que hizo que se prolongara el periodo de la infección y la acumulación de casos susceptibles, donde desafortunadamente no hemos tenido un caso tan epidémico como lo que sucedió en el 2023 y ahora en el 2024. Nuevamente y desafortunadamente siguen aumentando los casos, y como lo vieron ustedes en el video, debido a esto ya vamos a tomar no solamente el reforzamiento de las acciones que se han venido generando, sino cartas en el asunto con respecto a Central Norte, preferiblemente a La Juela, y la Central Sur San José,
donde se han dado un aumento de casos. Señor presidente, le comento que a partir de esta semana, tanto las zonas de San Antonio, Rincón Chiquito, Las Palmas, Ciruelas, han empezado la fumigación masiva con estos equipos de ataque, en donde vamos a tener personas centralizadas y reforzando en 3 a 4 días fumigaciones en 3 rondas con la intención de eliminar a los vectores adultos y sobre todo a las nuevas, a las larvas que transmiten el virus. Con líderes comunitarios vamos a organizar a la comunidad para el control de estos sitios comunes. Medidas importantes que tienen que tener en cuenta. Número 1, las personas deben de salir de su casa aproximadamente unos 20 minutos, tapar peceras y sacar a las mascotas por este tiempo, dejar las puertas abiertas de los cuartos y cerrar las ventanas para que el producto se mantenga por al menos unos 20 minutos en la casa y luego retornar y abrir las puertas y ventanas. Solicitamos nuevamente la colaboración a todos estos líderes activos de la comunidad y a las personas que van a estar acompañando a este batallón de personal técnico que les llamamos vectores en el Ministerio de Salud, que van a presentarse así a las casas de ustedes, uniformados, ya sea como lo vieron en el video, con los kimonos, con su gafete, con los carros bien puestos como Ministerio de Salud, y ustedes, por favor, ábranles la puerta, no solamente para que con este tipo de termonebulizadores, Dios mío, o máquinas LECO puedan fumigar, sino también para que ayuden en la inspección de lo que son los potenciales criaderos del dengue. Nuevamente, sin criaderos no hay mosquitos y esto depende de todos nosotros. Los felicito, colegas del Ministerio de Salud, advertidos con las estafas de los bonos de vivienda y con los riesgos del mosquito que transmite el dengue. Cosa suya cuidarse también, costarricense. Muchas gracias, ministra, la felicito, y vicepresidenta. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, ojo, vean cómo están. Muchísimas gracias a los compañeros que nos están acompañando en esto, pero sobre todo ustedes en sus casas. Nuevamente, sin criaderos no hay mosquitos. Muchísimas gracias, presidente, por el espacio. A partir de este momento vamos a iniciar con el periodo de consultas de los medios de comunicación, medios nacionales presenciales, con Marvin Rojas de la hora de Juanito Mora. Buenas tardes, don Marvin, bienvenido. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted y a los presentes. Don Rodrigo, muy puntualmente, 1089 estudiantes del Colegio Redentorista San Alfonso en Alajuela están esperando la construcción del gimnasio desde el 2012 cuando fue demolido. Don Rodrigo, todos los requisitos se han cumplido a cabalidad y lo que ha faltado ha sido voluntad política. Quisiera preguntarle muy concretamente, don Rodrigo, ya han pasado 2 generaciones de este colegio que se han ido de 7º a 5º si ver en gimnasio. ¿Será que saldrá una tercera o antes de que finalice su administración se podrá hacer este gimnasio? Vea, Marvin, no tengo el caso en mi radar. Señor ministro, ¿usted lo tiene? No, exacto, eso venía. Gracias por la pregunta, Marvin. En este momento la ministra de Educación no está. Entonces, por favor, dejarle la pregunta al equipo de comunicación y te contestamos por medio del ministerio. ¿Podemos subir la respuesta sí, lo subimos a redes. Facebook de Casa Presidencial? Sí. Y se la mandamos a usted. Francamente, no sé, don Marvin. Hay que saber decir no sé, no todos los detalles. Gracias. Muy amable. Vamos a continuar con José Luis Rodríguez de Trivisión, Canal 36. Muchas gracias. Don Rodrigo, la semana pasada en Trivisión sacamos una información de que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró con lugar el recurso de apelación y en resumen, le quitó el sobreseimiento a 15 personas que tienen que ver con un caso que creo que usted con doña Marta Esquivel llevaron unas cajas a la Fiscalía por una pérdida, de acuerdo a la Procuraduría, por 217 mil millones de la caja. Es más, hablé con la persona que presentó esto, el empleado, y me dijo que el hecho de que ahora las pensiones se aumentaran las edades de las pensiones en hombres y mujeres, tuvo mucho que ver porque la Procuraduría dice 217 mil millones, pero parece que las pérdidas patrimoniales son más altas todavía. Pero quería conocer su opinión del hecho de que se va a hacer un nuevo tribunal para ver el caso de estas 15 personas, de acuerdo a lo que propone este tribunal. Yo le voy a dar la respuesta sustantiva a doña Marta Eugenia Esquivel, presidenta
de la caja por respeto y porque ella domina el tema mucho mejor que yo. Lo que sí le puedo decir yo a usted, don José Luis, y al pueblo de Costa Rica, es que hay 200, al menos, oigan esto, al menos 217 mil millones de razones para no aflojar con esto, a pesar de que mucha gente ha tratado de dejarlos irse, al punto que al señor Picado, que es uno de los acusados principales, lo contrataron de gerente financiero de la caja y sin haber sido juzgado en este caso, y tenemos muchos problemas. El hecho de que haya habido que aumentar la edad de retiro, que todavía estamos hablando de aumentar las cuotas, de reducir las pensiones, de todas esas cosas, en muy buena parte se debe a los errores o no sé qué palabra utilizar sin comprometerme con términos de código penal que cometieron estas personas. Yo espero que en vista del daño, porque esos son los 217 mil millones ahí, no en valor presente, quién sabe cuánto será eso, yo no sé. Entonces, sí es muy serio, doña Marta, por favor, explíquele al pueblo de Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Realmente aclarar que eso no tiene nada que ver con la denuncia que se presentó por parte del presidente y la mía. Esto es un tema donde una persona valiente de la caja, don Daniel Muñoz, presentó esta denuncia y es parte de lo que venimos viendo hasta con el tema de inseguridad, ¿verdad? Lo que atrasa en los procesos judiciales la resolución, tanto en inseguridad como en corrupción, como país tenemos que mejorar los tiempos de respuesta. Esta es una denuncia de más de 10 años que ha dado vueltas y vueltas y sigue dando vueltas. En mi condición personal como presidenta de la caja, porque la caja no se apersonó al proceso, curiosamente, entonces hicimos… ¿Qué quiere decir eso, doña Marta? Explíquelo, porque eso es muy grave. Eso es muy grave, sí. La caja estimó que no habían elementos para ser parte. Yo la voy a corregir. Usted me cuestiona y yo le contesto. La caja no es parte. La caja no es la caja. Fue la presidencia ejecutiva, las gerencias y los mandos superiores de la caja de ese año que estaban manejando la caja, que dijeron, no, eso no es problema nuestro. Ni siquiera quisieron ir a la corte y decir, sí, nos hicieron un daño. Si usted lo pone como la caja, pareciera que fue usted. ¿Quién era el presidente ejecutivo de la caja en ese momento? No le podría decir quién era, pero sí fue un tema que fue visto por ahí del 2012. ¿Era el gobierno de quién? ¿Pero de quién era el gobierno en ese momento? Era de doña Laura Chinchilla. Entre ese gobierno y el siguiente se vio el tema de junta directiva y se decidió no apersonarse al proceso. Entonces nosotros lo hicimos, incluso eso es parte del análisis que hace el tribunal, de apersonarse como víctima y nos da la razón de que como víctimas podemos presentar recurso de apelación. Yo creo que aquí lo importante es que… como lo ha dicho el presidente una y mil veces, nosotros tenemos que llegar al final de todos estos temas donde se toca la plata de los costarricenses y básicamente la denuncia lo que indica es que se entregó la institución dando sumas exorbitantes en temas laborales y eso es un costo que, como bien lo señala usted, presidente, como economista, no es de un momento que se hace un gasto, sino que ese gasto se sigue para toda la vida y multiplicándose de forma exponencial, ¿verdad? Y lo seguimos sufriendo. Entonces, realmente es muy difícil darle un dato, es una suma aproximada, porque tienen que tener una suma aproximada, pero probablemente en la realidad sea mucho mayor. Y pues yo lo que esperaría es que a nivel de los tribunales no se le dé más largas a un tema que ya tiene mucho tiempo y que estamos hablando de nuestra seguridad social, que es realmente la esencia de nuestra democracia,
y que creo que a nivel de los tribunales de justicia el sentido de urgencia en resolver este caso debe tenerse partiendo de la clase de institución que se está viendo afectada. Ok, muchas gracias, doña Marta. Pero nada más para resumir esto, porque esto es fundamental. 2008-2012, en ese periodo, se cometieron abusos para beneficiar a algunos en la Caja Costarricense de Seguro Social. Esos abusos son de tal dimensión que llevaron a revisiones de los programas de pensión, aumentar la edad, las cuotas y ese tema y ese tipo de temas. La Contraloría fue la que determinó un daño patrimonial. Procuraduría. La Procuraduría General de la República determinó un daño patrimonial enorme. Los gobiernos y los dirigentes de la Caja de aquel entonces, no es la Caja no existe, existe la gente que maneja la Caja, doña Marta. El temporal de la Caja. Las personas que estaban en la Caja dijeron, eso no es problema mío, ni siquiera se molestaron en ir a los tribunales a decir, sí, nos fregaron. Cómplices o negligentes en el mejor de los casos. Así es. Viene doña Marta y usted se apersonó al tribunal. Como víctima. Representando a la Caja, diciendo la Caja sí fue víctima y se revivió el proceso. Y no vamos a aflojar para que esta gente enfrente lo que enfrentamos todos los costarricenses, que es con el beneficio de la duda, pero hay suficiente evidencia como para llevar esto a juicio. Ahí sigue dando vuelta, lo convocan, lo desconvocan. ¿Por qué será? Entonces, doña Marta, yo voy a hablar con el procurador don Iván Vincenzi y usted ahora vamos a hacer una llamada. Perfecto. Para asegurarnos que la Procuraduría no afloje en este tema. Sí, señor. Y que quienes, por ejemplo, yo no concibo cómo este señor Picado puede ser gerente financiero de la Caja, en un momento en que estamos discutiendo precisamente la viabilidad financiera y actuarial de esa institución. Pero eso pasa en Costa Rica. Y presidente, déjeme decirle, parte de mi, a veces, dolor país, es que he denunciado tantos temas a nivel de auditoría interna, Contraloría, Procuraduría, y por ejemplo, el caso del señor Picado, había un requerimiento de que quien ocupara el puesto tuviese maestría, y él no la tiene, y entonces modificaron los requerimientos del cargo para poderlo nombrar. Modificaron es demasiado vago. El gobierno de Carlos Alvarado, en la junta directiva de Carlos Alvarado Quesada, cambiaron los requisitos para hacerle el traje a la medida a una persona que se le encontraron indicios y pruebas suficientes como para que el Ministerio Público lo llevara a juicio. Y se la pusieron a la medida y era, ¿cómo se llama? El presidente ejecutivo, el señor Macaya, el que lo metió por la puerta de atrás. Doña Marta, usted pone muchas denuncias, etcétera, pero el pueblo de Costa Rica tiene que saber los detalles. La felicito. Ahí sí estábamos costarricenses. Muchas gracias. Dios me la bendiga, no afloje. Y ahora la quieren, la han satanizado, todo lo malo del mundo. Terremoto en Indonesia, Marta Eugenia Esquivel. Que se estrelló fulano tal en bicicleta, Marta Eugenia Esquivel. Pero ahí seguimos. Por eso es costarricenses. Nosotros hablamos la verdad con nombres y apellidos. Y a ese señor Picado hay que hacerle los procesos y terminarlos. A mí me sorprende muchísimo que la UCAEP, que representa el sector privado, no esté tomando una actitud más agresiva con respecto a la Caja para solucionar estos problemas. A mí también, presidente, y me duele, porque la verdad es que se habla mucho, pero se hace muy poco. Sí, a la hora del mamey, como dicen en la República Dominicana, no todos somos tan valientes. Muchas gracias, doña Marta. ¿Tiene repregunta? Correcto, es este mismo empleado que presentó la denuncia me decía que de no haber sido por esto, bueno, fue uno de los factores de esos 217 mil millones, las pensiones hubieran el invalidez, vejez y muerte hubieran aguantado hasta el 2050, que por eso se tuvo que adelantar a este año y que en 2 años podría darse otro nuevo estudio porque el fondo de invalidez, vejez y muerte quedó muy afectado por eso de los 217 mil millones. ¿Es cierto eso? No creo que sea tan efectivo. Realmente el IBM trae muchos problemas.
Aquí el que más afectado se ve es el seguro de salud, que es el que hemos estado protegiendo, pero el que a todo mundo le da como piñata, ¿verdad? Y entonces puede que afectara en algo, pero no como para que llegara intocable hasta el 2050. Ahí nos toca trabajar mucho más como país en resolver el tema del IBM. Pero hay un estudio que dice que ese es el caso, por eso es que se necesita urgentemente que haya un juicio. Exacto. No que sigan pateando el tarro. Y resolver Y que la esto caja, las administraciones de la caja anteriores dijeran, no, esto no es problema mío. Ah, ¿por qué no es problema suyo? Porque es problema de los asegurados, que se queden. Que esperen, que sigan en las listas de espera. Que se queden en las listas de espera y que se acaban las pensiones. Yo salgo en mayo del año tal. Es que esa ha sido la actitud. Entonces llega esta señora valiente y se le tiran encima los grupos de interés que han chupado la caja. Ustedes saben, en la Asamblea Legislativa la han visto, la agresividad, la hostilidad. El odio. El odio y los gritos es porque ella está poniendo orden. ¿Orden a quién? A gente que ha construido sus plataformas políticas y sus redes de cuido abusando los recursos de, por ejemplo, la caja. Presidente, y yo sé que usted no puede referirse a este tema, pero creo que yo sí puedo. La representante sindical en la Junta Directiva, cuando se ve el tema del aumento de salarios, no se preocupó por la sostenibilidad financiera, incluso cuando le consulta al actuario y le dice, ¿el aumento afecta a la sostenibilidad? Y él le dice que sí. Cuando llevo el tema de libre elección médica, que es de interés de los asegurados, ella pide que se cuente con el criterio actuarial. Entonces, ven la diferencia. Para algunos temas no importa la sostenibilidad financiera, pero cuando se trata del interés del asegurado, las cosas cambian. Y eso es lo que a mí me duele y yo lo que tengo que cambiar en la institución, sin lugar a dudas. El asegurado debe ser nuestra meta y nuestro objetivo fundamental en la solución de los problemas. Muchas gracias, señora. Gracias. Jeffrey Naranjo, de Extra Formato. Gracias, Jeffrey. buenas tardes a todos, buenas tardes, don Rodrigo. Mi consulta es que, bueno, indudablemente el agua está en el ojo público y no solo por los temas de contaminación que se han dado en varios cantones, como ya es sobradamente conocido, sino también que recientemente varios vecinos de Atillo se han manifestado porque alegan que se han dado recortes por años en el servicio de agua potable. La pregunta concisa es si toda esta situación, toda esta serie de circunstancias, tanto de contaminación de agua como de protestas, recortes y demás, han impulsado que se trace alguna ruta para la protección del recurso hídrico de las nacientes, algún plan de protección del agua, sumado esto a lo del fenómeno del Niño, y cuál es el estado actual de la propuesta del proyecto de ampliación del acueducto metropolitano Orosi 2, que está incluso con estudios de viabilidad desde 1989 y se ha venido aplazando por años. ¿Cuál es el estado de esta propuesta y si esto ha impulsado que el gobierno vaya a tomar alguna medida de protección del agua más concisa? Porque aún lo de la contaminación incluso no se ha esclarecido al 100% y también se suma esto que vecinos en Atillo alegan que se les recorta el agua desde hace varios años atrás. Uy, don Jeffrey, con todo el respeto y cariño, usted tiró como 40 preguntas ahí, ¿no? Ah, son dos. ¿Y por qué no las dice nada más así puntualitas para decirle al presidente ejecutivo que las... Porque usted tiró ahí pregunta, editorial, mensaje. ¿Cuáles son las dos preguntas específicas? Orosi 2 y... Si se va a impulsar algún plan de protección del recurso hídrico, okay, si se va a esclarecer lo de la contaminación. ¿Cuál es el plan y en específico qué vamos a hacer con Orosi? Ve qué fácil que es hablar claro. Don Juan Manuel, por favor. El proyecto Orosi es un proyecto que sin lugar a dudas viene a dar una solución importante al gran área metropolitana. Es un proyecto que en este momento está siendo analizado por la presidencia directamente, en este caso por mi persona, por la presidencia de la IA. Estamos identificando toda la cartera de proyectos para ver qué ajustes podemos hacer, dónde podemos socar tuercas y avanzar en ese y en un montón de proyectos que tiene en este caso la IA, y estamos hablando de 367 proyectos que tienen ahí, muchos de ellos con recursos, más de 1.500 millones de dólares empantanados que tenemos que lograr desenredar. Y con respecto a iniciativas para la protección de cuencas, definitivamente esta emergencia que ocurrió en Guadalupe pone sobre la mesa la necesidad de trabajar en ello. El país no está preparado, las cuencas prácticamente están
con ciertas medidas de seguridad, pero no las suficientes para poder garantizar. Esto es un tema de responsabilidad de todos, es un tema de los vecinos, es un tema de esas personas irresponsables que contaminan las fuentes de agua irresponsablemente, y también es un tema de rectoría y es un tema de la IA, incluso de las municipalidades. Así que parte del gran reto que tenemos es ponernos a hablar todos sobre este tema. Se ha puesto sobre la mesa y sin lugar a dudas requiere una solución inmediata. ¿Sobre pregunta? Sí, claro. Se va a abrir un proceso de investigación sobre las causas de contaminación y qué prioridades han identificado que debe abordar el AIA, porque se dice, por ejemplo, que los recortes en Atillo es por un tema de infraestructura de los acueductos y no porque no haya agua. Así es, existen proyectos que estamos desarrollando para solventar, ir, digamos, de una forma paliativa, solucionando el problema de agua en los Atillos. Son proyectos que vamos a ver en el corto plazo y que también forma parte de estos esfuerzos que estamos haciendo para acelerar su ejecución. Estamos hablando que son proyectos que podríamos estar viendo la luz en este año y el año siguiente. Don Juan Manuel, usted tiene los desafíos más grandes de cualquier funcionario público de este país. Mucha suerte y no afloje. Gracias. Gustavo Martínez, del Observador. Don Gustavo. Buenas tardes, presidente. Bueno, en cuestión, ¿verdad?, del tránsito y esta crisis vial que se está viviendo actualmente, algunas personas dicen de que, ¿verdad?, bueno, ante la crisis se requiere una mayor cantidad de agentes de tránsito, una mayor regulación en las calles y demás, consultarle propiamente cuáles serían las medidas que van a estar tomando y también si tienen la cifra de los choques leves que se han dado, que se han acelerado en estos días. Dele usted primero, don Luis, y yo le voy a dar al señor una reflexión chiquita. Vea, voy a pintar el panorama en 30 segundos y después lo que hemos hecho. La flota vehicular pasó de 700,000 carros en el 2000 a 2.700.000, 4 veces, en 20 años. ¿Ok? En esa misma cantidad de tiempo, ¿cuánto crecieron los oficiales de tránsito? Hay 660 para todo el país, 220 por turno, los parte usted con los administrativos, le quedan 110 en la calle, lo reparten todo el país. Nomás va a dar. Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 6 años de tener un concurso para nombrar como 60 plazas, que no va a solucionar todo, pero que algo hace. 6 años. Ya el director Chao, el subdirector Chao, y estamos a punto de nombrar porque de ahí esa cosa no caminaba. 6 años, de los cuales 2 son suyos, ministro. ¿Por qué se ha atrasado 2 años? Se ha atrasado Perdón, es que ese número yo no me lo sabía. Cuando usted mira los expedientes de recursos humanos, se les instruye que tienen que sacarlo en tanto tiempo, no lo saca. Se abre la investigación para ver quién es el responsable y ahí empezamos a remover personal. Okay. Yo no puedo despedir a la gente sin tener una causa abierta y un proceso adecuado. Hasta ahora es que estamos quitando gente a ver si acaso. La policía municipal puede tener código, porque ellos reciben recursos de las multas y todo lo que se está recaudando. En San José no sé cuántos habrán, pero habrán sus 50, 60 que podrían venir a ayudar. Eso no está ocurriendo. Entonces, estamos en una coyuntura donde ha crecido todo, pero no podemos generar a la misma velocidad las plazas que se ocupan. Y si usted mira, de ahí estamos al máximo en capacidad en todas las carreteras porque el transporte público no ha mejorado. Entonces es un problema que viene cruzándose en múltiples dimensiones. Lo que estamos haciendo es acelerando esas 60 plazas y tratando de sacar un nuevo concurso ahorita que ya logramos remover a los jerarcas de recursos humanos del ministerio, que eran los que estaban atravesando. Entonces usted lo que está diciendo es, para poder construir había que remover las estructuras anteriores, sacar el escombro y empezar, y eso le ha llevado 2 años. Yo quiero hacer una referencia más amplia. Panamá tiene 4.200.000 habitantes, Costa Rica tiene 5.2 más o menos. Resulta que Panamá tiene, si la memoria no me falla, ahí va a salir alguien, creo que 40.000 policías. Así es, ministro, más o menos Panamá tiene 40.000, 42.000 policías, ¿no? Saque cuántos policías por cabeza hay en Panamá con respecto a Costa Rica, mucho más del doble, porque nosotros hoy tenemos 15.000 plazas y 13.500 policías, ya no estoy hablando de tránsito, sino de Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué es eso? Porque se gastaban la plata en otras cosas
y en lugar de contratar donde había que contratar, se contrataron el plan escudo de 60,000 empleados públicos que no incluía policías. Entonces sí, yo creo que el ministro tiene que apurarse con esas 60 plazas en Policía de Tránsito. El ministro de Seguridad Pública está también amarrado porque el estatuto policial exige un entrenamiento mínimo en la escuela de policía y la escuela de policía tiene una capacidad máxima. Y si todavía quiere hacerlo PCD, de Policía de Control de Drogas, tiene que meterle 4 meses más. Entonces, estas cosas cuesta cambiarlas, pero tienen razón. No tenemos suficiente fuerza pública, no tenemos suficiente policía de tránsito, y para eso es que estamos arreglando las finanzas públicas, para no hacerlo al costo de la inflación como viven los argentinos, los turcos, los venezolanos, etcétera, que no son cosas que los costarricenses querramos. Muchas gracias. Su repregunta. Sí, verdad, ante este escenario, ¿cuáles serían, bueno, cuál es el avance de proyectos como por ejemplo sectorización y mejoramiento en general del tránsito? Vea, sectorización tiene unas pegas que se las voy a decir en explícito. Sectorización requiere que ARECEP nos dé tarifa para los diferentes sectores, lo cual ha venido caminando a la velocidad de la tortuga. Sectorización requiere que los permisionarios y los concesionarios puedan integrarse en consorcios, lo cual la Contraloría ha cuestionado y tenemos que hacer un ajuste de decreto ejecutivo que está aquí en presidencia para ser firmado. Sectorización requiere de pago electrónico para poder contabilizar. Los operadores de autobús no aceptaron los cálculos de demanda que nosotros teníamos, entonces hubo que hacer un reconteo en todos los sectores, en todos los ramales y en todas las rutas de transporte público. En este momento estamos a un punto de salida de 3 sectores que podrían iniciar rápidamente, apenas pase este decreto ejecutivo que estamos esperando. Sectorización no contemplaba la integración con el tren, hubo que ajustarle las rutas que habían trazado previamente. Pensaríamos que en 3 meses podríamos tener 3 sectores, hacia final de este año podrían haber unos 5 de los 12 sectores, esto por las diversas restricciones que ya mencioné. Muchas gracias, don Luis. Pasamos ahora a medios regionales presenciales con Rodrigo Moya de Acontecer Espartano y algo más. Muy buenas tardes, señor presidente. Según la condena de la Sala Cuarta, la Municipalidad de Punta Arenas y el CONAVI están en la obligación de solucionar el tema de las aguas pluviales Libertad 81 y el Hospital Monseñor Sanabria. Esta importante obra tiene como fecha de entrega, señor presidente, el mes de mayo, estamos a 3 meses, por ahí un poquito más, un poquito menos. ¿Cuáles son las acciones y el cronograma de actividad de obras que tiene el CONAVI, el presupuesto, para atender esta orden judicial tan importante que ustedes saben y lo han dicho, el mejor hospital, la obra más importante en Punta Arenas, en Centroamérica también, es lo más grande? Qué linda que se ve doña Marta con colores naranja, los colores de Punta Arenas. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, señor, por favor. La carretera que pasa frente al hospital era cantonal. Cuando presentaron los planos para construirlo, presentaron un estudio de impacto vial, que es el que dice todo lo que hay que hacer, más el manejo de las aguas y todo lo demás. Eso no se sabe quién lo aprobó, lo aprobaron mal. Venía una serie de obras y la dirección de ingeniería, ¿cómo es que se llama? ¿La tuya? La gerencia de infraestructura de la caja mandó a sacar todos los que había que hacer en las intersecciones cercanas, toda la canalización de aguas y un poco de cosas, hizo unas chanchadas, que por cierto vamos a sacar una investigación en conjunto. La echaron nacional, la calle, después de que era cantonal, para entonces mandarle la obligación al CONAVI, para que fuera el CONAVI el que arreglara la torta. ¿Quién la echó nacional? ¿Quién la hizo nacional? Gobierno anterior la clasificó nacional. Eso es discreción por decreto. Por ley. Lo hace la Junta Directiva del CONAVI del gobierno anterior. Entonces, estamos hoy en la situación, Marta, yo no sé si querés adicionar. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque eso requiere que unos 1.000 millones de pesos. como 750 millones más o menos. Bueno, y ya le echaron el chicharrón a CONAVI, ya no sé qué tirada, pero se lo echaron a CONAVI porque se lo sacaron a la municipalidad. Entonces la pregunta es, tiene razón don Rodrigo, la caja no puede entrar ahí, pero sí, eso, doña Marta, ¿usted quiere decir algo? El clavo lo tiene CONAVI. Claro,
pero nosotros también fallamos en la planificación adecuada, y yo se lo dije a la gerencia de infraestructura, siempre, ya en Turrialba tuvimos que poner a correr al Ministerio de Obras Públicas porque la calle era un trillo, y ahora le tiramos la bronca. Y ese es nosotros el mismo gerente estamos de fuera. infraestructura que acaban Sí, señor. de reintegrar Sí, señor. contra su voluntad. Sí, y entonces simplemente dicen... Porque decían, pobrecito, está suspendido hace mucho tiempo. Sí, señor. Ok, vean cómo son, pero está bien, ya, nosotros no nos quedamos con problemas. La pregunta es, ¿cómo vamos a arreglar esto? Se ocupan, yo calculaba 1.000 millones, ahora me dice el ministro la buena noticia, 750, no, Gui, como me vacilan en Inder también. En Pelando el Ojo, Inder, Osvaldo, ahora vamos a ir a conseguir los 750 millones de pesos, y perdón, un saludo a don Norval Calvo, que me vacila con eso en Pelando el Ojo. Me di cuenta no porque lo oigo, don Norval, no todo el tiempo, sino porque estuve ahí y me vacilaban con Nogui. Vamos a conseguir la plata, don Rodrigo, y sí, ¿cuándo se inaugura? En principio era mayo, pero como hubo cambio de gerencia, me están atrasando ¿Cambio de la gerencia entrega. qué? Instalación de un gerente. Pero como pusieron al señor que no debería estar ahí de gerente de infraestructura, porque Me están atrasando. pobrecito, UCAEP, muchas gracias por ese voto, don José Álvaro. Me están atrasando, pero don Rodrigo, usted sabe que para mí Bueno. eso es fundamental, y yo ya les pedí que cada día de atraso, porque ellos mismos se habían comprometido no en sabemos mayo. cuándo va a ser, porque volvemos a lo mismo, a don José Álvaro Jenkins, presidente de UCAEP, y a las cámaras. Hemos conversado de esto, les hemos pedido apoyo. ¿De qué lado están ustedes como empresarios en arreglar la caja? Lo he hecho en privado, hoy lo estoy haciendo muy respetuosamente en público. No están ayudando. Entonces, paréntesis cerrado. Deme una fecha, junio, julio. Ellos me dijeron que julio, Bueno, pero yo voy a tratar de que sea ahora antes. se siente muy empoderado Yo ese voy nuevo a gerente. tratar de que sea antes, porque ellos mismos se habían comprometido a que fuera en mayo, y ahora les voy a pedir un cronograma diario de lo que se requiera para poder tener eso en mayo. Muchas yo sigo gracias. con esa fecha. Ojalá sea satisfactoria la respuesta, don Rodrigo. Gracias. ¿Tiene su repregunta? Sí, y siempre, doña Marta, yo no dudo ni Punta Arenas duda del gran esfuerzo que usted está haciendo. Vea, ayer hubo una reunión en Punta Arenas, el hospital, el director del hospital, el diputado nuestro de allá de Punta Arenas, Carlos Andrés, y don Luis Amador, se reunieron y hablaron de esto. Y ojalá, de verdad, que esto que ayer se habló, Don que Rodrigo, ya está en la ¿cuál es su asamblea, repregunta? Porque no tenemos queremos más que, tiempo, por de verdad, favor. don Rodrigo, ojalá, vea, ya nos han vacilado don muchas Rodrigo, veces, Su ya nos están repregunta atrasando para 2 respetar a meses los demás más. colegas. Le agradezco el llamado, obviamente, don Rodrigo. Créanos que estamos, ustedes lo oyen. Yo es que no me quejo. El problema hay que arreglarlo, pero necesitamos acciones de los representantes del sector privado en la Junta Directiva de la Caja. Aquí está don Carlos, el presidente de la Cámara de la Construcción. Necesitamos sacar recursos, poner orden. Entonces, tiene razón, don Rodrigo, lo vamos a hacer. Así de fácil. Con mucho gusto. Antes de ¿Se acuerda que usted hablaba del mercado y de la feria? Yo sé que usted viene siempre con una agenda de abogado de la gente de esa zona. Se lo agradezco, pero estamos comprometidos. Dele. Antes de concluir su mensaje final, señor presidente. Ya aquí termina. Sí, señor. Compatriotas, muchísimas gracias por haberse sintonizado hoy, por quererse informar. El gobierno de la República le hace un llamado a todas las personas, los grupos organizados, la sociedad civil que quiera arreglar este país. Hemos avanzado mucho, pero nosotros podemos seguir trabajando juntos para poner a Costa Rica donde merece estar, sentada, orgullosa, entre las naciones más prósperas del mundo. No tenemos nada que envidiarle a Singapur ni a Suiza, excepto la capacidad de administrar al gobierno, a las leyes, a la justicia y la legislación de esos países. Vamos para adelante.
porque lo demás tenemos mucho más que ellos. Lo que hemos hecho, no es un país pobre, pero ha sido muy mal administrado en contubernio de consorcios, de intereses que lo que quieren es beneficiarse ellos a costa de la mayoría. Ese proceso continúa con este gobierno y no vamos a aflojar. Muchas gracias. De esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron. Buenas tardes. El acceso a la información ha evolucionado y eso lo entendemos muy bien aquí en Trivisión de Costa Rica. Por eso tenemos a su disposición nuestra nueva cuenta en Facebook, Noticias 36. Usted puede seguirnos a partir de este momento y recibir las informaciones más